en la misma camada de perritas de Trump aparece Javier Milei. De hecho, le hicimos eh, Robotina le hizo esta La perrita interesante. loquita de Trump. Está la camada de las perritas de Trump, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate que Falta es- de la Espriella, ¿no? no está, del Espriella está junto a Salinas Ah, no Pliego. se parece. Ya, 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 Sí, ya lo sí, vi, sí, ya sí, lo vi, ya lo vi. Sí, está, sí, fíjate, claro. está en Novoa, está pues el Junior este del Bukele. Salvador Bukele, Milei, del Espriella y Salinas Pliego, todos ellos ahí, mientras los pasea Donald Trump ahí me parece que es Central Park, ¿no? Que Azul. les encanta ir por allá a estos cuates. Sí, Pues decía que, claro. fíjate que el ex jefe del ejército argentino se llama César Milani, acusa precisamente a Javier Milei de actuar con sumisión y desinterés frente al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Quería yo insistir en este tema contigo, algo que veníamos platicando tú y yo desde, desde el lunes. Esto después de que pues Milei calificara como berreta, así le llaman, ¿no? Berreta e imprudente la bandera con la que la selección argentina reivindicó las islas tras derrotar a Inglaterra. Insisto, este es un tema que Moley y yo platicamos, perdóname amigo, platicamos el lunes. ¿Cómo es que para nosotros fue, claro, no, muy positivo que para como vamos a ponerlo así, ¿no? Como amantes de la patria grande, el que desplegaran esta bandera de las Malvinas son argentinas, porque las Malvinas sí son argentinas, a pesar de los pesares, a pesar de esta infamia que se dio entre fans y jugadores durante el Mundial y etcétera, ahí sí estamos completamente de acuerdo, las Malvinas sí son argentinas. Pero le decía a usted, dice este cuate que no sorprende, ¿no? Que no sorprende, no le sorprendió para nada lo que hizo Milei, ¿no? Dice que Milei prometió que Israel sería su primer destino como presidente. Eso lo han sacado recientemente. Y ha expresado, insisto, gran admiración por la infinitamente malvada momia neoliberal Margaret Thatcher, responsable pues, de esta guerra en la que murieron cientos de jóvenes argentinos. Además de que ha subordinado buena parte de la política exterior de Argentina a Estados Unidos y a Israel. Yo creo, querido Moley, que el problema de Milei no fue la bandera, fue que estos jugadores exhibieron un patriotismo del cual él carece. ¿Qué opinas de este tema, de esta otra perrita de Donald Trump? Pues esta perrita es la peor pesadilla del pueblo argentino, ¿no? Y el pueblo argentino tiene que quitársela de encima. Y efectivamente, o sea, la selección argentina, desgraciadamente para ellos y para el fútbol, fue utilizada por el ente sionista y por el trompismo, y Javier Milei lo intentó también, para hacer su propia propaganda, ¿no? Eso es algo que muchos aficionados argentinos no quieren admitir, pues porque tienen su propio fanatismo y no les permite ver la realidad, ¿no? Pero eso, pues, desgraciadamente así fue, ¿no? Tanto Javier Milei como el ente sionista y Netanyahu y Trump quisieron usar a la selección argentina para hacer su propaganda, hasta el último partido. Y luego fue muy importante, yo lo he señalado muchas veces, por eso fue muy importante que los jugadores argentinos se expresaran con la manta, las Malvinas son argentinas, cosa que no hubieran necesitado hacer si la FIFA no hubiera prohibido llevar banderas con imágenes de las Malvinas, ¿no? Si la FIFA respetara la libertad de los ciudadanos a expresarse, porque sí, no permitían banderas de Palestina, no permitían banderas de las Islas Malvinas, pero sí permitían banderas del ente sionista que ni siquiera estaba participando en el Mundial, ¿no? Entonces, si la FIFA no hubiera abusado e impuesto esa censura en contra de las aficiones, los jugadores argentinos no hubieran necesitado expresarse con esa manta. Pero justo a raíz de que la FIFA prohíbe que los aficionados lleven banderas o camisetas con las Malvinas,
pues eso es lo que hace que los jugadores necesiten expresar su posición de que las Malvinas son argentinas. Y esa manifestación valiente política de los jugadores argentinos o de algunos jugadores argentinos, quisiera yo pensar que todos estuvieron de acuerdo, pero no lo sabemos, eh, rompió el relato, ¿no? Esta utilización de Milei, por lo menos a Milei le rompió el relato, ¿no? Porque Milei no tiene la capacidad política de darle la vuelta a esta manifestación de los jugadores. Y lo primero que se le ocurrió hacer fue salir a insultarlos y salir a deslindarse y salir a sobajar la expresión política de los jugadores que tienen todo el derecho de hacerla, ¿no? Entonces, pues ese intento de consenso, porque además el fútbol genera consensos que a veces son brutales, ¿no? Por eso lo usan, por eso las oligarquías usan el fútbol como un dispositivo de propaganda. El consenso que estaba generando dentro de Argentina se rompió, porque él chocó, ¿no? Las Malvinas son argentinas, rompe el posicionamiento de Javier Milei y del gobierno de Argentina de subordinación y entrega del país a los intereses extranjeros, rompe con ese relato, rompe con esa posición, muestra que no hay cohesión entre el gobierno y la selección y le manda el mensaje al pueblo argentino de que las Malvinas son un símbolo de la soberanía y la soberanía está en juego, se está perdiendo a partir del saqueo y de la entrega que está expresando, representando y funcionalizando el gobierno de ocupación que es el de Javier Milei, ¿no? Por eso es tan relevante esta manifestación de los jugadores argentinos y por eso es tan valiente, porque el costo puede ser alto para ellos en sus carreras como futbolistas, ¿no? Algunos ya son estrellas, bueno, ya todos ellos estando en la selección y estando en un mundial, que además es un equipo que jugó ya 2 mundiales, es un grupo que logró la hazaña de mantenerse y llegar a 2 finales de mundiales, eso también es una hazaña que hay que reconocer. Eh, pues aún así hay jugadores jóvenes que todavía tienen un camino por recorrer que les puede costar caro esta manifestación, ¿no? Entonces por eso hay que apoyarlos y por eso hay que cerrar filas con ellos, ¿no? Sin perder de vista la crítica deportiva y sin perder de vista otros elementos que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces eso fue muy importante. Lo que no se logró romper fue la utilización del sionismo del equipo, ¿no? De los colores, de los símbolos, de las banderas. Los sionistas todavía el mismo día de la final grabaron esta interlocución entre Milei y Netanyahu, ¿no? Dos entidades perversas, dos encarnaciones del mal, comunicándose y felicitándose y apapachándose con la bandera, con la camiseta argentina y todavía Milejkovsky, mejor conocido como Netanyahu, haciendo el ridículo ahí con un balón azul, ¿no? Y una cosa asquerosa, ¿no? Una pieza de propaganda para utilizar a Argentina que confiaban, ¿no? Tanto Donald Trump como Netanyahu y tenían toda la confianza de que se iba a hacer lo necesario para que Argentina ganara el partido, ¿no? Y a mí me podrán decir misa, pero el marcador de ese partido debió ser 3-0, ¿no? Y hasta el último momento el árbitro intentó hacer que se alargara el partido hasta los penaltis, de no ser por el último gol que metió España ya en el tiempo de reposición, ¿no? Ya en los tiempos extras, ¿no? Pero es evidente que alguien intentó alargar el partido y intentaron hacer que Argentina ganara para utilizarla como una pieza, como una herramienta de propaganda del sionismo y del trumpismo, ¿no? No les salió, no les funcionó. El mismísimo Donald Trump tenía pactado él alzar la copa con el equipo argentino, ¿no? Pero lo intentó hacer grosera y asquerosa y ridículamente con el equipo de España y pues simplemente no le funcionó. Se desdibujó el momento que buscaba Trump para la fotografía que le sirviera para las elecciones de noviembre, una fotografía donde él saliera triunfante con el equipo que él apoyaba, ¿no? Hay que recordar que unas semanas antes de este partido, Trump hizo declaraciones muy, muy agresivas en contra de España, ¿no? Dijo que hasta iba a romper relaciones comerciales. En el G7
Dijo el G7 o el G20, no recuerdo qué cumbre era. No, en la cumbre de la OTAN, en la cumbre de la OTAN, ¿no? Dijo que iba a romper relaciones con España, que no quería saber nada de España, ¿no? Y está muy enojado porque el gobierno de España, al que se le pueden hacer muchas críticas porque no ha sido consecuente frente a Palestina, ¿no? Sigue haciendo negocios con el ente sionista y sigue elevando el presupuesto de guerra en la OTAN, ¿no? Y sigue elevando sus presupuestos de guerra en lugar de satisfacer demandas sociales, ¿no? Esas son críticas muy concretas que se le hacen al gobierno de Pedro Sánchez, pero no permitió que se usaran bases militares españolas para la intervención en Irán. Eso molestó mucho a Donald Trump, ¿no? Y reconoció al Estado palestino, ¿no? Y eso molestó mucho a Mileikovsky, ¿no? Y entonces, el, eso hacía, a pesar de que tuvimos al monarca levantando la copa, cosa que también es una grosería al mundo democrático y al pensamiento libre, que un monarca impuesto por Franco vaya y levante la copa del mundo con el equipo de España, bueno, pues para el equipo de España no sé qué signifique y para la población más conservadora de España será algo satisfactorio, ¿no? Pero para el pensamiento libre, el pensamiento democrático, pues es asqueroso y aberrante, ¿no? Que un jefe de Estado no electo, pues esté allí ensuciando la victoria de los muchachos, ¿no? Pero ciertamente no era el equipo que querían que ganaran el sionismo, ¿no? ¿No? Un Estado que reconoce al Estado palestino, un Estado que no permitió que se usaran sus bases militares para agredir a Irán, ¿no? Un Estado al que se había estado insultando permanentemente, no a la monarquía, sino al gobierno electo, al gobierno de Pedro Sánchez y a su política exterior, a las críticas que ha hecho al propio trumpismo y a las críticas que ha hecho al sionismo, aunque sea de dientes para afuera, son críticas que en la diplomacia tienen un peso importante, ¿no? La posición de Pedro Sánchez ha sido relevante al respecto y obviamente eso desdibujaba la propaganda que se pensaba hacer a partir del triunfo argentino, ¿no? Eso es algo que muchos compañeros tampoco quieren admitir, incluso compas aquí en México que discuten mucho conmigo mi posición, no quieren admitir esa utilización propagandística que el sionismo hizo y pretendía hacer de la imagen de una Argentina levantando la Copa del Mundo, ¿no? Eh, y luego está este asunto de qué tanto la monarquía, ¿no? Aprovecha y utiliza el triunfo de su selección para reposicionarse con una legitimidad que no tiene, ¿no? Justamente acaba de publicarse un estudio demoscópico de varias instituciones universitarias españolas, donde demuestran que por lo menos un 60% de la población española, sobre todo la población más joven, no considera que la monarquía sea necesaria y consideran que sería mejor vivir en república. De hecho, algunos de ellos ven la monarquía como un lastre, como un abuso, una familia que es pagada, financiada por el Estado con altos niveles de vida, que no trabaja, que no produce y que es sostenida por la ciudadanía por el simple hecho de tener este mandato derecho divino, ¿no? Y que además fue reconstituida por el Estado fascista de Franco, ¿no? Entonces, ¿quiénes están alrededor de la monarquía y defienden la monarquía? Pues es la derecha y la ultraderecha monárquica, ¿no? De España. Pero justamente es el elemento que se hace muy interesante, ¿no? Justamente esa ultraderecha monárquica, esa ultraderecha de España una y sola, ¿no? Pues es la que no simpatiza con jugadores vascos, con jugadores catalanes, con jugadores negros, con jugadores musulmanes que le dieron la Copa del Mundo a España. Entonces también les chirria y les hace ruido la imagen del jefe de Estado, al que llaman rey, levantando la Copa del Mundo con un equipo pluricultural y plurinacional, ¿no? Con un equipo diverso que representa la diversidad y la plurinacionalidad y la multiculturalidad del Estado español. Entonces tampoco es tan simple
y ni homogéneo la capacidad de la monarquía de utilizar ese triunfo para relegitimarse, ¿no? Sino que también tiene sus detractores, ¿no? Hay sectores de la derecha, de la ultraderecha, que no están contentos con el protagonismo de Yamil Yamal o de el otro compañero que es de Ghana, ¿no? No les gusta ese equipo diverso, diferente, con negros, con musulmanes protagónicos, ¿no? No simpatizan con esa composición, ¿no? Y a partir de esa composición y de esa falta de solidaridad de parte de los sectores más reaccionarios y más atrasados de la sociedad española, pues también se pueden abrir debates y se pueden ganar este, eh, discusiones, ¿no? Sobre la necesidad de defender derechos, defender libertades, reconocer identidades diferentes y diversas, ¿no? Y reconocer que el mundo y las sociedades humanas necesitamos transitar hacia estados y estadios más democráticos, más libres, donde no haya monarquías, donde no haya autoritarismos, donde no haya violación de derechos y donde se nos respete y nosotros respetemos a los demás como iguales entre nosotros, con los mismos derechos y con el mismo acceso a los satisfactores y necesidades de nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí hay discusiones democráticas que también pueden levantarse a partir del resultado final que tuvo este torneo mundialista, ¿no? Que se acaba el torneo mundialista, pero sigue la vida, sigue la existencia, siguen los debates, sigue la utilización de los deportes como propaganda política, ¿no? O como reivindicaciones de derechos, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y en Puerta, yo lo he dicho ya aquí y varias veces, en Puerta tenemos el partido de la selección mexicana de fútbol femenil contra Haití en noviembre para clasificar al Mundial de Brasil el año que viene, 2027, ¿no? Y pues también allí hay siento yo, una discusión sobre los derechos, las libertades de las mujeres, sobre los derechos a la vida libre de violencia, sobre las masculinidades y sobre cómo vivimos nuestras masculinidades y cómo nos relacionamos también desde masculinidades distintas, no hegemónicas, sino frágiles, no violentas, cómo nos relacionamos con lo femenino, con las mujeres, con nuestros compañeras, nuestros compañeros que nos rodean, nuestras familias, y disfrutamos también de ese deporte, ¿no? Y también se convierte en un símbolo de nuestra lucha por la libertad, la soberanía, la paz y la justicia, ¿no? Y creo que es una fuerte reivindicación feminista el que las jugadoras de fútbol tengan salarios iguales a los jugadores de fútbol, ¿no? Eso en Estados Unidos ha sido una gran batalla tú aquí lo has puesto sobre la mesa, ¿no? De las jugadoras, ¿no? Y pone en discusión, no solo se trata de las jugadoras de fútbol, sino se pone en discusión todo el tema del salario, ¿no? O sea, la cuestión del salario en las sociedades modernas, ¿no? ¿Por qué unos trabajadores ganan mucho menos que otros trabajadores cuando sus oficios y sus trabajos son igual de fundamentales e indispensables, ¿no? O me van a decir que el trabajo de un barrendero no es importantísimo, ¿no? Solo cuando deje de barrer y se les junte toda la basura van a ver lo valioso y lo importante que es el trabajo de la barrendera, del barrendero, ¿no? ¿Por qué tendemos a pensar que se le tiene que pagar menos? Se le tiene que pagar unas cuantas monedas por hacer algo que cualquiera puede hacer. Pues si cualquiera pudiera hacerlo, las calles estarían limpias todo el tiempo. Es mentira que cualquiera lo puede hacer, solo lo hacen los que se dedican a eso y necesitan una remuneración justa, ¿no? ¿Y por qué un futbolista gana cientos de miles de millones de dólares por patear un balón, ¿no? Además, entonces, ¿no? Eso es una situación completamente desproporcional. Déjame regresar al tema de la propaganda de Milei y de Netanyahu, porque encontré varias capturas, fíjate. Inadvertidamente, no sé si esta palabra existe en español, a lo mejor estoy haciendo un anglicismo terrible y un barbarismo en estos momentos, pero inadvertidamente, o sin darse cuenta ellos, Telemundo
subió un video a sus redes sociales con el detrás de cámaras o desde la tribuna del gol de España. Ahí se ve pues cómo están celebrando algunos españoles, hay más argentinos que españoles, se ve a la policía de Nueva Jersey que tienen un uniforme extremadamente fascista. De hecho, ellos mismos bromean con eso, ¿no? La policía de Nueva Jersey una y otra vez habla de cómo es que este uniforme pues es el uniforme de los nazis, parece que es con el que invadieron Polonia, ya sabes, ¿no? Se ve ahí a los policías custodiando a la gente, celebrando la confusión, y en un momento la toma, que es en vertical, no de una persona que estaba en la tribuna, y video del que se hizo Telemundo, llega a un aficionado de Argentina con la playera de Argentina, y en lugar de estar ondeando la bandera de Argentina, está ondeando la bandera de Israel. Me llamó mucho la atención, no déjame ver si la vamos a poner acá para que la gente lo vea. Me tomó un poquitín de tiempo encontrar las imágenes, pero ya me salieron por ahí. Ahí está. De hecho, vamos a una señora, o un señor, no sé qué sea, con un sombrero mexicano azul, ¿no? Un sombrero de charro argentino. Pero ahí puede ver usted eso, ¿no? Pues esta persona con la camisola de Argentina, pero ondeando la bandera de Israel, algo que me parece muy, muy extraño, ¿no? O sea, realmente que pues si vas a apoyar con toda la pasión a tu equipo en la final del fútbol, lleves la bandera de otro país, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor estoy yo siendo un exagerado, pero de verdad me parece muy extraño, ¿no? Fíjate, ¿no? Ahí está. Y esto pues está aunado al previo del partido. En el previo del partido, Benjamín Netanyahu, el criminal de guerra, compartió estas imágenes apoyando a Argentina. Me parece que está ahí con el embajador de Argentina en Israel, o el canciller argentino en Israel, ¿no? Y pues este otro violador de los derechos fundamentales, Itamar Ben-Gvir, que hemos exhibido una y otra vez aquí, también lanzó ahí todo pues su apoyo a Argentina antes del programa. Dice, sí, Messi, vamos a Argentina, un mensaje ahí. Este es el cuate que ha secuestrado personas, que ha torturado personas de las flotillas, que constantemente hace llamados a la violencia, a la destrucción sistemática de Gaza, de Cisjordania, dice Gaza es nuestra, muchas cosas de ese estilo. Es que te digo, me llama mucho la atención estas imágenes, ¿no? Este violador de derechos fundamentales, este criminal de guerra, genocida, y esta persona, insisto, ¿no? O sea, querido Molay, querido público consentidor, estamos hablando de la final del fútbol, llega tu país a la final del fútbol, pues vas a apoyar a tu país en la final del fútbol, te pones la playera de la selección de tu país y llevas la bandera de tu país. Como de verdad no entiendo esta imagen. Ayúdame a entender esta imagen, querido Molay. Pues sí, intentémoslo entre los dos, porque puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, sobre todo en un ambiente donde no va cualquiera, porque solo van los que se lo pueden pagar y es bastante caro, pero va mucha gente, ¿no? Entonces ahí hay dos aristas muy importantes que hay que identificar. Una es el cómo Javier Milei se ha plegado hacia el sionismo, ¿no? Al grado de que él se dice el presidente más sionista del mundo. O sea, se dice más sionista que el propio Netanyahu. Ya para decir eso es porque o no se sabe lo que se está diciendo, o de plano estamos hablando de una aberración brutal, ¿no? De entreguismo y de dependencia intelectual, moral y religiosa absoluta, subordinación religiosa, subordinación espiritual, subsunción material y espiritual al nazismo del siglo XXI, que es el sionismo, ¿no? Eso es el mal encarnado, no tiene otra definición. Entonces, pero eso ha generado que muchos simpatizantes de Javier Milei... Por favor, suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks.
Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Que se caracterizan por ser bastante irracionales, ¿no? El universo que rodea de simpatías al mandatario argentino, que no son pocos, una de sus características principales es el asalto a la razón, justo lo que decía Georgi Lukács, ¿no? El asalto a la razón, el abandonar todo tipo de reflexión autocrítica, todo tipo de habilidad intelectual para entregarse de lleno a las pulsiones del odio, del fascismo y del sionismo, ¿no? Entonces, muchos jóvenes, sobre todo, que maman de las locuras, de las estupideces de Javier Milei, que son cotidianas y son cada vez más vergonzosas y son peligrosas porque son deshumanizantes, tienen como fundamento discursos de odio y la exaltación de dogmas religiosos nazis propios del sionismo, ¿no? Estos jóvenes maman toda esa leche podrida y la repiten como pericos, y parte de eso es su pliegue hacia el sionismo. Ay, espérame, déjame conectarme porque ya se me está yendo la energía. No te preocupes, Ahí está. aquí estamos, no te preocupes, de verdad, y vamos, está muy interesante. La maquinita me dijo, ya te vas a quedar sin Ya, pila. eso es todo, nada. Bueno, esa es una parte, ¿no? O sea, cómo los chavos que se alinean hacia las posiciones sionistas de Milei reivindican simbología sionista, reivindican el Estado de Israel, reivindican las posiciones de Trump, aunque sean alucinantes, estúpidas, delirantes, las reivindican de manera absolutamente irreflexiva y mecánica y automática, ¿no? Aunque vayan en contra de los intereses de su propio país, como lo hemos visto, ¿no? La entrega de las Malvinas, la entrega de Ushuaia, las reformas constitucionales para permitir la privatización del agua, para permitir la venta de los terrenos del pueblo argentino. O sea, no todas las políticas de Javier Milei han sido políticas de usurpación y de destrucción del país, y su base social apoya eso de manera absolutamente irracional, absolutamente irreflexiva, aunque terminen tragando burro, literalmente, ¿no? Pero está otra parte, que es la parte cristiana, ¿no? Cristianismo dispensacionista, ¿no? Que es el dispensacionalismo, es una corriente del cristianismo, sobre todo evangélico, ¿no? Que considera, entre otras cosas, ¿no? La división de la historia y de la lectura de la Biblia como por etapas, dispensaciones, ¿no? Y una de las etapas más importantes, la dispensación última, es la construcción del Estado de Israel como prueba de la venida de Jesús para la destrucción del mundo, para el apocalipsis, ¿no? Y entonces hay cristianismos evangélicos sionistas, dispensacionalistas, que son cercanos al discurso del trumpismo, cercanos al discurso del sionismo y cercanos al discurso del mileísmo, ¿no? Pero religiosamente, ¿no? Y llevan la bandera de Israel como un símbolo religioso, ya no como un símbolo no nada más político por la alineación de Milei al sionismo, sino como un símbolo religioso por sus prácticas religiosas que no son de ahorita, son prácticas religiosas que ya llevan bastante tiempo en varias iglesias evangélicas, no en todas, pero en varias iglesias evangélicas. Entonces este señor que lleva la bandera de Israel perfectamente bien puede ser o uno o lo otro o las dos cosas, ¿no? Y existen en México y en todas partes estos cristianismos sionistas, dispensacionalistas, ¿no? No es un fenómeno nuevo, ¿no? Es un fenómeno al que no se le ha puesto atención suficiente, ¿no? Yo estoy cerca de varios compañeros que hacen trabajo antropológico, etnográfico con varios de estos grupos, ¿no? Y a partir de eso es por lo que yo les puedo dar esta breve explicación, ¿no? Porque estamos cerca del fenómeno, estudiándolo de manera científica, ¿no? Pero también hay que entenderlo políticamente y posicionarnos frente a ello, ¿no? Eh, uno de los elementos que yo criticaría, ¿no? Desde mi posición de estas
corrientes sionistas dispensacionalistas es que a partir de la teología de la prosperidad realizan una traición absoluta del mensaje del Evangelio, promoviendo regímenes de desigualdad y promoviendo regímenes de abuso y promoviendo políticas de genocidio de parte del ente sionista y de parte del imperialismo yanqui. Intentar justificar el imperialismo yanqui, el genocidio del pueblo palestino a manos del ente sionista, es absoluta y diametralmente anticristiano, profundamente anticristiano, ¿no? Pero desde la dogmática evangélica y desde la lectura evangélica cerrada y, integrista, ¿no? No se hace caso a ningún tipo de reflexión crítica o autocrítica de estos mecanismos de control y de estos mecanismos de odio y de estos mecanismos y difusión de abusos y de crímenes, ¿no? Que son avalados y aplaudidos por estas sectas evangélicas que están promovidas, aupadas, apoyadas desde la CIA y desde el imperialismo yanqui y desde el sionismo, ¿no? Y por eso hay que verlas con mucha sospecha y con mucho cuidado cuando pasan a la participación política. Aquí en México, con la gente que está cerca de lo que fue el partido Alianza Social, ¿no? Que ahora tienen un nuevo nombre, ¿no? Que hay gente dentro del Movimiento de Regeneración Nacional vinculado a esta línea, ¿no? Y hay que observarlos con mucho cuidado, con mucha atención, porque sus discursos de odio son discursos que se articulan con elementos culturales muy, muy complejos, ¿no? Como puede ser el religioso, ¿no? Cuando un discurso político entra en el universo de las estructuras de lo religioso, el autoritarismo y el abuso son muy fáciles de ejercer, ¿no? Cuando se empieza a caminar por los andares de la teología política, que ha desarrollado muy bien su análisis Silvana Rabinovich, ¿no? Esta teología política justifica el abuso de autoridad y el ejercicio del poder autoritario y vertical, de la voluntad del poder, que no tiene nada que ver con el cristianismo, es totalmente anticristiana la voluntad del poder, ¿no? También eso se puede identificar con las lecturas de Federico Nietzsche, ¿no? Para entender lo que es esta voluntad del poder, ¿no? Esta voluntad del poder autoritaria utiliza el discurso del dispensacionalismo, del sionismo cristiano, para defenderse dogmáticamente e imponerse a partir del dogma religioso, pero en el ejercicio del poder autoritario, ¿no? Y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Todos los autoritarismos y los fascismos requieren de esta estructura discursiva e ideológica para lograr dominar amplias masas de la población y para ejercer la violencia en contra de quienes piensan diferente, ¿no? Y es parte de la deriva autoritaria y fascista que hemos visto en Estados Unidos y que estamos viendo cómo ejerce su peor expresión en el genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? De ese tamaño es el problema al que nos enfrentamos cuando vemos un aficionado argentino que de manera nada inocente lleva una bandera del ente sionista, del ente genocida, autorizado por la FIFA a un estadio de fútbol, ¿no? Al que no se podían llevar banderas de las Islas Malvinas ni banderas de Palestina. Pero sí, exactamente, se podía llevar las otras. Qué interesante esto que nos planteas, Moley. De verdad, ha sido una plática muy, muy interesante, muy fuerte, muy dura. Estoy viendo en estos momentos que acaban de inaugurar hace unos momentos en donde habría nacido Adolf Hitler en Austria, una estación de policía, como un esfuerzo para destruir pues este edificio, ¿no? Destruir la necesidad de muchos neonazis de ir a rendir honores o algún tipo de pleitesía o algún tipo de peregrinación mala a este sitio, ¿no? El gobierno austriaco decía, vamos a poner una estación de policía para que... será lo más... No la agarro la onda por qué la estación de policía, pero... Será lo más inteligente poner una estación de policía.
Sí, no, no sería mejor, no sé, no algo que vaya O sea, que mejor le pongan una pinche estatua. O sea, no mames. algo tendría que ser que en contraposición con Adolf Hitler, ¿no? O Es sea, que, híjole, no. Es terrible, ¿no? Es que los discursos y la hipocresía de los memoriales también es siempre un peligro para la utilización, ¿no? También hubo ayer o antier hubo una ceremonia a las víctimas de la resistencia, ¿no? De la resistencia nazi en contra de Hitler. A mí eso siempre me ha causado mucha sospecha. Yo no creo que haya existido jamás ni existirá jamás un nazi bueno, ¿no? Pero este fue el aniversario del intento de atentado en contra de Adolfo Hitler, ¿no? El fallido atentado contra Adolfo Hitler, ¿no? A partir de la recuperación de ese atentado, ¿no? Ha habido películas de Hollywood que intentan vender la idea de que había gente buena dentro del nazismo y que se resistieron a Hitler y que el nazismo en sí no era tan malo, el malo era Hitler, ¿no? E intentan lavarle la cara al nazismo y ahora ya sabemos por qué, ¿no? Ya cuando ves a este narco rubio y a Trump y a Pete Hegseth y cómo en los medios de comunicación intentan ignorar y voltear para otro lado con el genocidio en Gaza, en Palestina, y personalidades como Netanyahu, Ben Gvir o ¿no? Toda esta podredumbre reaccionaria, pues dices, entiendes por qué Hollywood estaba tan preocupado por lavarle la cara a los nazis desde sus dispositivos de propaganda, ¿no? Pero justo fue la celebración, bueno, pues fue el homenaje a las víctimas de ese intento de atentado contra Hitler y naturalmente llegaron los de Alternativa para Alemania a llevar una corona, ¿no? Si ves, y yo creo que estaban en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Porque justo había un homenaje a nazis que quisieron matar a Hitler, pues llegan los nazis a rendir homenaje a los nazis, ¿no? Y entonces se genera una trifulca entre quienes no aceptan la Alternativa para Alemania, pero estaban rindiéndole culto a los nazis que intentaron matar al Hitler, ¿no? Entonces, fíjate sí, el nivel de incongruencia y de descomposición en el que está la sociedad alemana, que pues no deberían rendirle culto a ningún puto nazi, así es, ¿no? Y nada, ¿no? debería, O sea, eso recordarse como parte de un crimen de guerra y punto. Y no estarle ahí, es que había nazis buenos que intentaron matar a Hitler y vamos a hacerles un memorial. Pues llegan los nazis de ahora y les ponen ¿no? También llevan su corona, pues chingados, si estás blanqueando al nazismo, pues lo blanqueas parejo, ¿no? que es, fíjate, ¿no? De alguna otra forma, cómo se ha intentado evitar que se hagan este tipo de monumentos y peregrinaciones a sitios de este calado, por lo cual yo siempre pensé que hubiera sido una muy buena idea eliminar los restos del genocida español Hernán Cortés. Tú no estás tan de acuerdo conmigo con eso cuando lo platicamos, pero en Alemania los rusos durante la era soviética consiguieron pues deshacerse de alguna u otra forma de los restos precisamente de Adolf Hitler, primero escondiéndolos, luego los restos cremados, ¿no? Lo que quedaba, y luego esparciendo lo que pues se redujo después en una especie de bosque, ¿no? En el que pues nadie sabe qué bosque, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. Esto no es para olvidar, no es para tampoco ignorar, pero no puede convertirse en un símbolo, ¿no? Claro. Lo que hicieron estos, esa contraposición, esa contradicción absoluta, esta nota que nos hablas, ¿no? De los nazis que intentaron matar a Hitler, pero por sus propios instintos políticos, y que querían ser ensalzados por otros nazis, pues no podía tener que ser llevado a ningún buen fin. Y esto que ocurre en Austria, a mí me parece muy lamentable, como ¿por qué una estación de policía? ¿No? Mejor haces un estacionamiento, un baño público, ¿no? Algo, no sé, ¿no? Algo, O sea, un kinder. un kinder, Un ¿no? kinder, una escuela para niños, ¿no? Sí, Y sí, así. sí, sí. Pero si le pones un símbolo de poder, un símbolo de autoridad estatal, pues lo estás ensalzando, ¿no? Sale el tiro por la culata. Y si luego ahí metes policías que Dios no lo quiera, se identifican
con el señor austriaco, ¿no? El pintor mediocre, pues imagínate, qué mejor regalo, ¿no? No, no, es un sinsentido, es una estupidez. Y puede que no sea inocente, ¿eh? Puede no ser un asunto inocente de parte de la autoridad austriaca poner un cuartel de policías en donde nació el señor. Y no puedo poner las imágenes porque son de AP. Entonces, bueno, y a lo mejor les hubieran cambiado los uniformes. Son uniformes o de un azul muy oscuro o casi negros, que pues No, sí, claro. Y es que de lo que hablábamos, ¿no? es el asunto de no llevar a fondo el castigo contra los nazis, ¿no? Y de eso son culpables los estados, ¿no? El estado norteamericano, ¿no? El estado alemán, ¿no? Que sí era un estado dependiente de Estados Unidos, pero que tomaba sus propias decisiones. Adenauer tuvo ministros nazis, ¿no? Nazis perdonados, pero a los que se les habían demostrado los crímenes, ¿no? Y los tuvieron en el gobierno de la Alemania federal, ¿no? Y eso fue muchas veces denunciado por la Alemania democrática, pero era así como, no pasa nada, ¿no? Pero también el Estado soviético tuvo a sus nazis también, rescató a algunos científicos y los incorporó a sus programas de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces los juicios de Nuremberg sirvieron para poner una pantalla y encubrir lo que ya tú también has mencionado aquí, los túneles de las ratas, ¿no? Todas las estructuras y las rutas y las relaciones políticas que ayudaron a muchos criminales nazis a escapar de la justicia y a irse hacia otros estados, a ser funcionales a estados autoritarios y criminales, como las dictaduras militares en Argentina, en Chile y en Bolivia, o como el programa tecnológico, militar y científico de Estados Unidos, o el mismísimo Mossad, en donde también fueron reciclados militares nazis, especialistas en inteligencia, para el propósito de colonización, conquista y genocidio sionista en contra del pueblo palestino. Entonces, esa traición de los estados autoritarios a la humanidad, reciclando el conocimiento adquirido, la experiencia adquirida por los nazis en su reinado de terror, ¿no? Es la que nos tiene hoy en este mundo que está reciclando, replanteando, resurgiendo, reimponiendo al fascismo, el autoritarismo y el terrorismo de Estado como política normal, ¿no? Como norma de los estados reaccionarios, ¿no? Estos resurgimientos de las ultraderechas tienen un vínculo directo con esa impunidad histórica, ¿no? De la cual forma parte el ente sionista, ¿no? Y a eso hay que verlo con esa profundidad para darle respuesta, una respuesta radical, una respuesta contundente y una respuesta revolucionaria para los siguientes escenarios de la lucha antifascista, de la lucha democrática, de la lucha humanista, ¿no? Porque de nada sirvió prohibirlo, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo esta deriva autoritaria y este ascenso de la ultraderecha nazi fascista en Alemania, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? Y el sionismo como carta de presentación de estas ultraderechas, ¿no? Lo que nos está evidenciando es que prohibirlo, el simple hecho de prohibirlo, no sirve de nada, ¿no? Tiene que haber un proceso profundo de extirpación, ¿no? Y de eliminación para que realmente rinda frutos en una sociedad nueva, ¿no? A propósito de Hernán Cortés, ¿no? La Unión Soviética se deshace de Hitler de esa forma en un contexto donde es muy reciente los crímenes de Hitler y donde es muy reciente el dolor generado por los nazis en la Unión Soviética, ¿no? En los países eslavos, ¿no? Entonces, era una respuesta que se tenía que hacer en el momento histórico, ¿no? En el caso mexicano y el caso de Hernán Cortés,
hemos tenido un proceso ya largo de olvido, ¿no? Y no de perdón, pero sí de olvido, ¿no? Del personaje de Hernán Cortés como un personaje a exaltar. Y al contrario, yo creo que históricamente, aunque falta mucho por hacer para que las generaciones presentes y futuras conozcan la historia, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que hacer para que se difunda y se propague mucho más masivamente el conocimiento de nuestra historia, ¿no? Pero hay una conciencia nacional, ¿no? Que no tienen una buena valoración a Hernán Cortés, ¿no? No necesita ser doctor en historia para ubicar a Hernán Cortés del lado del mal, ¿no? Y a quienes reivindican a Hernán Cortés se ponen de ese lado automáticamente. Y quien va y le intenta rendir culto y pleitesía y ceremonia a la despreciable tumba del genocida, pues se mancha de esa mierda, se mancha de esa tintura reaccionaria y es ubicado por la población como eso, como el cipayo, ¿no? El vendepatrias. Desgraciadamente todavía se usa el malinchista, ¿no? Y eso forma parte todavía, ¿no? Y hay que cuidarlo un espíritu republicano y nacionalista muy popular, ¿no? Muy, muy popular. Entonces, por eso mismo yo no creo que haya que tocar a Hernán Cortés. O sea, hay que dejarlo ahí donde está y ya. No poner más foco en él, que eso es lo que haríamos si utilizamos, porque además es un edificio histórico, Perdón que sea tan necio con esto, pero fíjate, los soviéticos, ¿no? En ese momento, no le avisaron a nadie, no hicieron una ceremonia para deshacerse de los restos pero por de eso Hitler. Fíjate, los dejaron, primero los escondieron en una cajita en una bodega en Alemania, en Berlín, ¿no? En la parte que les correspondía a ellos. Y después se los llevaron, al pasar de los años, como si se tratara de burocracia, desaparecieron de dicha bodega. Claro, lo hicieron a propósito. Y sin que alguien se diera cuenta, simple y sencillamente los desaparecieron, te digo, ¿no? Los volvieron a quemar, ya los incineraron bien y esparcieron las cenizas supuestamente en un bosque que nadie sabe dónde está, ¿no? Y al pasar de los años dijeron, bueno, ¿saben qué fue lo que hicimos con los restos de Hitler? Esto. Y ya, eso fue, ¿no? O sea, no se hizo una ceremonia, no se dijo, sí. como cuando ocurría con otros, ¿te acuerdas de que con los papas, ¿no? A lo largo de la historia, o reyes, ¿no? Lo que pasó con Oliverio Cromwell, ¿no? Pero Lo sacan, lo desentierran, lo descuartizan ya muerto, ¿no? O sea, sí, justo. O sea, mira, lo que no podemos negar en nuestro país es que el personaje, ¿no? Ese personaje que está en esa tumba aquí en México es parte de la historia, ¿no? Incluso es parte del patrimonio nacional y cultural. Entonces, si tú quieres sacar a Hernán Cortés de su tumba, necesitas hacer, ¿no? Toda una serie de requisitos, trámites, estudios y recursos para poderlo hacer, ¿no? Porque es patrimonio ya nacional. No es nada más de llegar y lo saco y lo aviento por ahí, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo institucional por un personaje que debe ser olvidado, yo creo que es demasiada atención, ¿no? Luego lo sacas tú institucional y por política de Estado, tú puedes hacerlo de manera muy discreta, ¿no? Sacarlo y mandárselo a los españoles. ¿Y qué van a hacer los españoles? Lo van a poner en una estatua, en una iglesia. Lo van a reivindicar, van a hacer una ceremonia. Pues, El 12 de octubre que ellos celebran su Día de la Raza. Vas a lograr absolutamente lo contrario de lo que querías lograr, ¿no? Porque entonces sí, el 12 de octubre va a tener ahí los restos del héroe y la chingada, ¿no? Y hasta le van a hacer una ceremonia porque lo van a recibir, y ahí sí va a estar el pinche rey de España, y ahí va a tener a los de Vox, imagínate. Imagínate los mítines de Vox en la tumba de Hernán Cortés, en Madrid. Todo
todo patrocinado por recursos públicos del Estado mexicano. Eso sería un despropósito, sería un grave error simbólico. Pues hay que dejarlo que descanse en paz en donde está. Y vamos a darle sus chingadazos en la historia, con el conocimiento de la historia, con la investigación, con la historia. Hay que hacer cuentas históricas con él y en la conciencia de nuestro pueblo, posicionándonos, conociendo todo el mal y todo el daño que hizo como un personaje de su tiempo, como un invasor, como un conquistador, como un asesino, como un violador, ¿no? Como un propagador de enfermedades de su época. Pero ahí déjenlo donde está ya, ¿no? Esa es la cosa que yo te digo. Lo que hacen los soviéticos con Hitler lo hacen al calor de la guerra. De la Guerra Fría. Sí, no, de la guerra caliente, o sea, después de la guerra, ganando la guerra, ellos ganaron la guerra. Sí, sí, sí. Ellos destruyeron el Estado nazi. Ellos vencieron al ejército nazi. Derrotaron a Hitler, obligaron a que se suicidara en su pinche búnker porque lo iban a agarrar al cabrón. El ejército rojo, con la bandera del comunismo en las manos, la bandera de la victoria roja con la hoz y el martillo, ¿no? Al calor de esa disputa histórica, ideológica, política, programática, civilizatoria, pues agarran a Hitler y obviamente hay que desaparecer esta cosa, ¿no? Pero porque no forma parte de su propia historia, es su enemigo, ¿no? En el caso mexicano, con respecto del personaje Hernán Cortés, forma parte de nuestra historia y forma parte del patrimonio y forma parte de nuestro pasado, ¿no? ¿Sí? Nos guste o no nos guste, y hay que tenerlo allí, ahí guardadito, ahí, ¿ya? ¿No? Pues son cosas distintas, ¿no? Y hay que ajustar cuentas con las dos, por supuesto que sí. Se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, pero está llegando otro cable muy desafortunado. Miles de israelíes marchan hacia la frontera norte de Gaza para Claro. exigir su repoblación. Deutsche Welle informa que fue una movilización organizada por Nachala, un movimiento de colonos de extrema derecha. Dice Deutsche Welle que a la marcha se sumaron miembros del gobierno, entre ellos Itamar Ben-Gvir, ¿no? Este desgraciado. ¿Para qué ve usted, no? Para que usted efectivamente, como también menciona Deutsche Welle, ocupa hasta el 70% de Gaza e Israel en estos momentos, donde cerca de 2 millones de palestinos quedan confinados en los que sobreviven en un territorio cada vez más reducido tras ellos ponen guerra, pero pues es genocidio. Querido Moley, creo que bueno que pudimos hacer este análisis, este planteamiento hoy aquí con Toño Ruiz, que nos haya acompañado esta gente tan bonita, con muchos comentarios muy interesantes. Ahí te criticaron un poco por lo de los evangélicos, para que luego revises los comentarios. Una señora que dice que estás loco, que cómo hablas así mal de ellos. Pero no, yo no creo que Moley haya hablado mal de los evangélicos, simple y sencillamente exhibió pues lo que están haciendo algunas denominaciones de hermanos cristianos. Exacto. En cuanto a este sionismo, que para nada tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Y sí, tampoco con y también, que quede muy claro, tampoco con el judaísmo. El judaísmo es una religión de paz, sí. Eso es otra cosa que tenemos que dejar. O sea, esto no es un enfrentamiento con el pueblo judío, no es un enfrentamiento con la religión judía, es el sionismo, es una cosa distinta, ¿no? Sí, rápidamente, no, yo no planteo insultar a ninguna iglesia evangélica, ¿no? Al contrario, todas las iglesias son experiencias sociales distintas y las religiones o los sistemas religiosos, ¿no? Son procesos, dinámicas, relaciones, rituales, experiencias humanas que deben ser entendidas justo en su dimensión humana y en su dimensión social, ¿no? Pero justamente en todas las religiones hay discursos de poder y posicionamientos ideológicos y posicionamientos políticos, ¿no? Y la religión puede ser una herramienta de paz humana, una herramienta de tranquilidad, una herramienta de socialización. La religión puede ser una herramienta de liberación humana, espiritual y social también, pero también puede ser un mecanismo de control, también puede ser un mecanismo de manipulación,
también puede ser un mecanismo de ideologización y de propaganda de intereses que se esconden detrás del dispositivo religioso, detrás de la autoridad religiosa, detrás del discurso religioso. Y el sionismo, como ideología ultranacionalista, fascista y asesina, utiliza muchas iglesias evangélicas dispensacionalistas para introyectar la ideología del sionismo, que se plantea posicionar el Estado de Israel como el objetivo último del cristianismo para la venida del Señor. Díganme si no, les dicen les dicen sus pastores que el pueblo de Israel es el pueblo elegido y tiene que triunfar el Estado de Israel para que venga Jesús a la tierra por segunda vez. Díganme si no les dicen eso. Esas son las iglesias dispensacionalistas, cristianos-sionistas, y que se comen, ¿no?, con una lectura bastante trocha, una lectura bastante mediocre de la Biblia, ¿no?, subordinada a la interpretación sionista, que no judía, como bien dices tú, Toño, manipulan el discurso bíblico e incluso se separan del cristianismo, ¿no? ¿Cómo se dice? Inventándose la idea, ¿no?, de que hay que aprender el hebreo, ¿no?, judío, que se inventaron los sionistas, por cierto, ¿no?, inventándose esa idea de que hay que regresar al Antiguo Testamento, porque ahí está lo verdaderamente profundo de la Biblia, ¿no? Se rechaza el Nuevo Testamento, se rechaza las enseñanzas de Jesús y se pone al centro la importancia del sionismo y del Estado de Israel, ¿sí? Y la tergiversación del discurso bíblico para decir que es el pueblo de Israel, ¿no?, este Estado sionista, el que hace el pacto con Dios, ¿no?, con Abraham, para que venga el reino de Dios a la tierra, ¿no? Y esa es una interpretación absolutamente sesgada, absolutamente mentirosa, absolutamente dañina, ¿no?, que ha sido muy criticada y desmontada desde diferentes teologías, tanto judías como cristianas, católicas también, ¿no? Hay mucha documentación al respecto de cómo esto es una mentira, pero es una mentira que se vende muy bien y que se cuela muy bien desde varias iglesias evangélicas dispensacionalistas, pentecostales, muchas de ellas, ¿no?, para plegar la fe cristiana hacia posiciones sionistas, ¿no? No es ningún insulto estudiar científicamente y a conciencia el comportamiento de estos grupos sociales e identificar cuáles son los núcleos teóricos y los intereses políticos que están detrás. No es ningún insulto, es una necesidad y es una obligación de quienes estudiamos ciencias sociales poner atención en estos fenómenos, pero es una obligación militante también posicionarnos frente a ellos y actuar en consecuencia. Si eso les causa comezón a compañeras y compañeros que estén presentes, les pido una disculpa, pero les solicito que continuemos la reflexión colectiva para ir encontrando la verdad, porque la verdad nos hará libres. O que se rasquen y ya, hombre, ya, de verdad, así, de sencillo, ¿no? Pues yo también, oye, yo sí me considero católico, pero nunca voy a defender las infamias cometidas por la Iglesia Católica, nunca de los nunca, ¿eh? Así, soy católico por cuestiones de tradición y familia. En realidad estoy convencido de que todas las religiones, absolutamente todas las religiones, son una construcción humana, y yo como fiel creyente, yo sí, más bien baso mi idea de simple y sencillamente un amor por Dios. Eso es todo, no. Pero claro, no tengo una religión por tradición, por familia, aunque insisto, absolutamente todas las religiones son, en la opinión de tu servidor, una construcción humana, e insisto hasta el cansancio, en ningún momento aquí estamos atentando en contra del pueblo judío, todo lo contrario, lo defenderemos hasta las últimas consecuencias, no vamos a caer en la trampa, y le pido yo a usted que se dé cuenta de cómo es que hay personajes que sí incurren en antisemitismo, que sí incurren en racismo, que sí incurren en discriminación, como la señora esta Marjorie Taylor Greene, como el tipejo ese que se hace pasar por periodista Tucker Carlson, todos estos que dicen que ya en estos momentos apoyan
el esfuerzo del pueblo palestino, pero lo hacen con ideas muy antisemitas, con ideas muy discriminatorias, y son los dos, y muchos de ellos, supremacistas blancos que nos odian a los mexicanos. Querido Moley, yo agradezco infinitamente que estés por acá una vez más. Qué buena plática nos aventamos. Voy a dividir esta plática en dos para poderla subir unos momentos más a nuestras redes sociales. Mientras tanto, bueno, pues te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente te vea por allá en la 4TV. Sí, pues acá estamos, ya saben, haciendo el esfuerzo en la 4TV. Ahí estamos haciendo entrevistas y análisis político en nuestro programa Demosicratos. Y en redes sociales me encuentran en Facebook Molay Masa, en TikTok Molay otra vez y en X Molay-Masa. Ahí me hallan y pues acá estamos al pie del cañón con Toñito Ruiz. Póngale muchos likes, mande sus apoyos económicos para que este esfuerzo de comunicación y búsqueda de la verdad siga desarrollándose, siga creciendo y estemos todos aquí echándole los quilates para lograr la emancipación total de la humanidad. Muchas gracias, Moley, de verdad, qué bueno que tú eres parte obviamente de este equipo y exactamente, hay que echarle los kilos para emancipar primero nuestras mentes. Veo muchos comentarios en el chat. No, por favor, piensa en esta canción de Bob Marley, esta canción que se llama Redemption Song, tradúzcala, ¿no? Emancipe su mente, emancípese de la esclavitud mental. Nadie más que nosotros puede liberar nuestras mentes, como dice Molay, como dice Marley. Querido Moley, nos vemos a la próxima. Y ahí nos vemos por la 4TV. Muchas gracias. Gracias, Toñito. Cuídate mucho. Un abrazo a toda la raza. Un abrazo. El historiador, incansable luchador social y, por supuesto, amigo, compañero de lucha, Moley Masa, aquí con Toño Ruiz.